La vacuna principal que tenemos los mexicanos es nuestro alto grado de concientización. Lo que repito y repito, el pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político. Esto se debe al renacimiento que se dio en los últimos años, a lo que también hemos dado en llamar revolución de las conciencias. Entonces, eso es lo que nos protege, es nuestro escudo, esa es nuestra vacuna. La gente está muy avispada, muy despierta, pero es importante acercar información. Entre más se informe, mejor, para que se sigan teniendo elementos y se le cierre el paso a la manipulación. Así de manera tajante lo afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna es necesaria esta postura en virtud de todas las noticias falsas de esta campaña de desprestigio que han querido emprender sus opositores políticos, sus adversarios políticos, y aprovechando lamentablemente esta situación de la crisis sanitaria del COVID-19 han emprendido pues ahora sí que una andanada de estrategias para tratar de desacreditar el gobierno de López Obrador, algo bastante terrible. Sin embargo, te tengo un dato muy importante. Se revela que Andrés Manuel López Obrador está dentro de los 10 mejores presidentes en todo el planeta. Así se da a conocer a través de una encuesta en la que aparece el mandatario mexicano, pésele a quien le pese, incluso sale arriba del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política Mexicana, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no olvides darle en la campanita para que una vez que subamos un nuevo video te llegue inmediatamente la notificación. Esta información es realmente importante. Obviamente los medios tradicionales no la destacaron, pero aquí te tenemos el dato. El senador Ricardo Monreal, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer esta encuesta que ubica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como de los mejores evaluados a nivel mundial en la forma en cómo han atendido esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Está dentro de los 10 mejores presidentes a nivel mundial. Y bueno, esto lo escribió el propio Ricardo Monreal. Las encuestas retratan momentos y pueden registrar caídas y ascensos de niveles de aceptación. La de ayer arroja un aumento de 8% de aprobación para el presidente López Obrador. Se suma a la tabla de evaluación de mandatarios del mundo y lo ubica entre lo mejor calificado. Y bueno, aquí está, esta es la encuesta que publicó Ricardo Monreal. Las encuestas capturan la opinión de la población en un momento determinado a través del tiempo. A pesar de la desinformación, la aprobación del presidente López Obrador aumentó un 8% en un mes, situándolo dentro del grupo mejor evaluado dentro de la crisis. Y bueno, vale la pena conocer qué países fueron evaluados. Está Corea del Sur, aquí está Corea del Sur en primer lugar, Reino Unido, Canadá, Chile, Argentina, Francia, y aquí aparece México. Le siguen Noruega, Suecia, Estados Unidos, Brasil, Japón, Ecuador, España. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta revisión que se hace del mes de marzo, del mes de abril, y aquí pues anota una diferencia a favor de López Obrador del 8%, lo cual es bastante significativo. Y hay que tomar en cuenta que los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador han estado a todo lo que da.
para tratar de desacreditar a López Obrador, pero no han podido. Aquí podemos ver cómo esta encuesta pues prácticamente refleja que López Obrador ha dado un excelente manejo a la crisis sanitaria del COVID-19. Y bueno, llama mucho la atención que en este escenario, pues para reforzar lo que estamos comentando, que también el periódico El Financiero diera a conocer su, pues ahora sí que su encuesta, de la cual tomó datos también Ricardo Monreal. Rebota aprobación de Andrés Manuel López Obrador en abril, pasa de 60 a 68%. Además, la encuesta revela una percepción positiva a la manera como el gobierno de López Obrador ha tratado la crisis sanitaria, con un 53% a favor. Y esto es muy significativo. La nueva encuesta nacional del Financiero trae noticias buenas y noticias malas para el presidente López Obrador y su gobierno. Primero, las buenas: crece el nivel de apoyo ciudadano al mandatario, con un rebote de 8 puntos en aprobación, como le decía, la cual sube de 60 a 68% entre marzo y abril. Además, la encuesta revela una percepción positiva a la manera como el gobierno de López Obrador ha tratado la crisis sanitaria, con un 53% que expresa una opinión favorable sobre el desempeño del gobierno en salud, frente a 29% que expresa una opinión desfavorable. El mes pasado, el desempeño en salud contaba con 28% de opinión favorable y una mayoría de 54% con opinión negativa. Esta tendencia al alza sugiere que en abril sí hubo un efecto rally de apoyo al primer mandatario, a López Obrador, ante la amenaza de la pandemia. Ahora, dice las malas, el malestar económico se acentúa y las perspectivas se tornan pesimistas. Esta es la gráfica de la aprobación que ya te comentaba. Usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y aquí está, en general, 68% lo aprueba, 29% lo rechaza. Es interesante. De acuerdo con esta encuesta, la economía superó a la inseguridad pública como segundo problema principal que el país enfrenta. Y desde luego, pues aquí está el dato interesante. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en México hoy? Y podemos ver que pues definitivamente está el tema de la salud, sí, claro, el COVID-19, pero también está el tema de la economía y el desempleo, y más abajo el tema de la inseguridad pública, que viene pues prácticamente aquí disminuyendo, como podemos ver la gráfica, y cómo aumentó el tema de la salud, y va enseguida pues el tema de la economía y el desempleo. Y bueno, el desempeño del gobierno, ¿cómo calificaría la manera en que el gobierno López Obrador está tratando los siguientes aspectos? Salud, economía y salud pública. Y pues afortunadamente sale muy bien calificado, prácticamente aprobado Andrés Manuel López Obrador. Pero en el tema económico, aquí es donde parece que tiene pues dificultades el mandatario mexicano. Entonces, podemos ver que esta pues encuesta viene a darle a Andrés Manuel López Obrador pues un estatus de buen presidente en el contexto mundial. En estos días, ¿cuál es su estado de ánimo? Su situación económica financiera: muy bueno, bueno, malo, muy malo. Y bueno, podemos ver que el 21% dice que muy bueno, y podemos pues aquí ver que un 53% de la población que fue encuestada dice que es pues muy, muy, muy malo. Es una situación bastante complicada la que se está viviendo a nivel mundial, y desde luego pues siguen aquí las encuestas sobre otros temas. Este está interesante: mega obras y salud. En su opinión, el gobierno López Obrador debería cancelar las obras siguientes de infraestructura y reasignar los recursos respecto de salud o apoyos económicos, o debe continuar su construcción hasta terminar la obra. Continuar, 26%; cancelar, un 69%. Deben cancelar el aeropuerto de Santa Lucía, también 68% el Tren Maya, y 66% la refinería de Dos Bocas. Y bueno, solamente un porcentaje de más del 20% que apoya a López Obrador, que es obviamente de los tres proyectos prioritarios del gobierno López Obradorista. En su opinión, la caída de los precios del petróleo y beneficio perjudica a México. 79% dijo que lo perjudica. Y bueno,
En este escenario, pues ha estado la guerra sucia, la campaña mediática de los adversarios políticos. Andrés Manuel López Obrador incluso pues se refirió a que hubiera un mayor control de Twitter y habló sobre esta respuesta sobre bots maliciosos. Es una mea culpa de Twitter, es lo que afirmó López Obrador. Y vamos a escuchar lo que el propio mandatario habló sobre este tema. Pidió a la empresa más transparencia sobre el asunto, ya que afirmó México tiene una alta incidencia de dichos programas, de estos bots, y bueno, que siempre pretenden dar noticias falsas, sobre todo en este escenario de la crisis sanitaria, lo cual es muy lamentable porque lo quieren pues llevar al terreno político, sacar raja política, estas perversiones que existen de parte de algunos dirigentes políticos que no les importa en realidad la vida de las personas, no les importa la vida de los mexicanos, lo único que les importa son sus intereses políticos, sus intereses económicos y son capaces de armar campañas sin tocarse el corazón para nada. Algunos dicen que la política no tiene moral y así totalmente inmorales, como lo ha dicho López Obrador, es como actúan. Pero esto es lo que dijo López Obrador sobre este tema. Escuchemos. Esto es lo que es importante. Financiamiento. Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización. Esto es lo más importante. Sí, es una mea culpa. Esto se admite. De nuestro lado seguiremos trabajando para proteger la conversación pública. Pues sí, pero eso, esa es la prueba irrefutable. No estamos hablando de una acción espontánea del ejercicio de un derecho de un ciudadano. Estamos hablando de un mecanismo robotizado. Ese es lo de la denuncia sobre los robots. Así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que refirió que la vacuna de los mexicanos contra la infodemia es el alto grado de concientización. Ahí mismo en la conferencia de prensa, el responsable del sistema público de radiodifusión, Genaro Villamil, mencionó que sobre esta infodemia de noticias falsas detectada en redes sociales debe haber responsabilidad y debe de haber mucho cuidado en lo que se está recibiendo como noticia. El funcionario afirmó, citando a la Organización Mundial de la Salud, que ese fenómeno engloba la sobreabundancia de información falsa o maliciosa sobre una pandemia y su rápida propagación a través de las personas y los usuarios de redes sociales. Villamil apuntó que la infodemia genera ganadores entre los que se encuentran empresas como Facebook, Twitter, Google, Amazon y Microsoft. Pidió además que la población combata la rápida propagación del fenómeno cortando las cadenas como las que se propagan, por ejemplo, en WhatsApp. La infodemia genera percepciones negativas, prejuicios contra las personas que atienden el COVID-19, los ataques contra médicos, enfermeras, personal sanitario. No es un asunto casual, tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar prejuicios. Así las cosas en México. Te invito a que te suscribas a este canal, dale manita arriba y dale en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación en cuanto se suba un nuevo video. Hasta la próxima.